es que el demonio haga que te la creas, que tú no necesitas de la iglesia y te separas de la iglesia. Si al cabo tú expulsas demonios. Y entonces por eso la obediencia y la humildad están a la base de toda esta actividad que, mi querido Jorge, yo no quiero que se pierda de vista. Esto es un servicio de caridad. Esta es una actividad de misericordia de parte de Cristo que sigue reinando en su iglesia en favor de las personas que están afectadas de esta manera y a veces que son tan despreciadas, tan incomprendidas y tan tristemente pues humilladas por muchos en la sociedad. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Luna. Bienvenidos a su pequeño y humilde canal Llamados a la Santidad. Estamos muy felices y muy bendecidos también. Estamos con una persona muy importante para nosotros, para mí en lo especial, que he estado varios tiempo insistiendo para estar en esta reunión y en este video, para todos ustedes, para la gloria de Dios. Espero se queden, lo compartan y le den like para que llegue a muchos almas, muchos corazones este video. Muchas gracias. ¿Cómo está, padre? ¿Qué tal, licenciado Jorge Alfredo Luna Ruiz? Gracias por invitarme a participar en tu programa, en tu canal. Pues muy contento por esta oportunidad que es en mucho compartir la fe, y compartir la fe es el origen del encuentro con Dios nuestro Señor. Ojalá y que podamos ser esos instrumentos capaces de comunicar el mensaje que Dios quiere que llegue a muchas personas a través de tu canal, de tu programa. Muchas gracias, padre. Bueno, amigos, los dejo con el currículum del padre Jacobo Salinas Estebané para que lo conozcan, quien no lo conoce aún, y regresamos a esta charla en Amigos en Cristo Jesús. Saludos. El padre Jacobo Salinas Estebané fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Monterrey en el año 2005. Sirvió en las parroquias Jesús el Buen Pastor, Nuestra Madre Santísima de la Luz y en Santa Lucía. Del 2016 al 2018 fue párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Ciudad Satélite del Norte, en Salinas, Victoria. Desde enero del 2019 a la fecha, es párroco en San Miguel Arcángel, en Juárez, Nuevo León, siempre dentro de la Arquidiócesis de Monterrey. En el año 2004, participó como expositor en el primer Congreso Nacional de Exorcistas, llevado a cabo en la Conferencia Episcopal Mexicana. Allí expuso, por primera vez, el libro de su propia autoría, María, cooperadora eficaz en la expulsión de Satanás. En el año 2008, bajo la autorización del entonces arzobispo de Monterrey, cardenal Francisco Robles Ortega, participó en el 9º Congreso Internacional de Exorcistas, llevado a cabo en la ciudad de Colevalenza, Italia, donde entrevistó personalmente al entonces exorcista muy importante de Roma, don Gabriel Amort. Entrevista que se puede encontrar en este canal. Fue hablada en italiano y con subtítulos en español. En el año 2009 participó en el 4º Congreso Nacional de Exorcistas, llevado a cabo nuevamente en la Conferencia Episcopal Mexicana, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde expuso la anterior entrevista a don Gabriel Amor con el mensaje de él para los exorcistas de nuestro país. En enero del 2010, en Puente Jula, en Veracruz, junto al afamado exorcista, también italiano, Gabriel Nani, realizaron la liturgia del exorcismo y oraciones de liberación en esa comunidad dedicada a San Miguel Arcángel. En el año 2014, con la autorización de nuestro actual arzobispo, don Rogelio Cabrera López, realizó un máster de exorcística en la Universidad Regina Apostolorum en Roma, Italia. En ese mismo año, con la autorización de nuestro arzobispo,
presentó su libro María, cooperadora eficaz en la expulsión de Satanás, en la Basílica de Purísima Concepción y también en la Feria Internacional del Libro llevada a cabo en Cintermex, en Monterrey, Nuevo León. En distintas ocasiones ha participado en entrevistas realizadas en María Visión sobre estos temas. YouTube conserva algunas de ellas. En el año de 2015, invitado por el entonces obispo de la diócesis de San Luis Potosí, Monseñor Cabrero, en la catedral del mismo estado, colaboró en el magno exorcismo por nuestro país, dirigido por el exorcista español José Antonio Fortea y presidido por el cardenal don Juan Sandoval Íñiguez. Con la autorización del arzobispo Rogelio Cabrera López, a la fecha, de forma de ad casum, ha realizado la liturgia del exorcismo en 7 situaciones distintas, cada una durante varias sesiones, y ha hecho uso en muchas ocasiones de la oración de liberación, pues para apoyar un gran número de personas que llegan a su parroquia pidiendo ayuda sobre esta misma necesidad. Los años 2009, 2010 y 2011 ha sido coordinador de Pastoral Juvenil del Decanato de Catedral. Encabezó la realización de 3 callejoneadas cristianas por la paz en el centro de la ciudad de Monterrey. Desde el año 2010 al 2016, durante 7 años consecutivos, organizó la producción teatral Via Crucis Monterrey Fundidora, en el centro del mismo Parque Fundidora, y en el 2017 evangelizó en la carretera de Salinas Victoria, recibiendo 40,000 seguidores por Facebook a tal evento para llevar el mensaje de la fe. En la pasada cuaresma de este año 2022 se retomó tal actividad en el Parque Fundidora de Monterrey. La cuaresma del pasado 2019 escribió su segundo libro, Via Crucis. Actualmente coordinador de Pastoral Social en el Decanato de Nuestra Señora del Rosario en Juárez, Nuevo León. Actualmente también colaborador y amigo del canal de YouTube Llamados a la Santidad. Regresamos, muchísimas gracias. Estamos con el padre Jacobo Salinas Esteban, exorcista, muy importante aquí de la localidad y de todo el mundo. Padre, ¿cómo está? ¿Bien? Muy contento, Jorge, de participar. Te deseas unos momentos en esta oportunidad que Dios nos regala a todos, ¿verdad? De compartir la fe. Tú lo sabes que cuando andamos en las cosas de Dios no podemos hablar de casualidades o coincidencias. Esto no es una coincidencia, no es una casualidad, ha sido permisión de Dios y bien, aquí estamos para intentar colaborar. Excelente, Padre. No sé, siquiera iniciamos con una oración que usted guste dar, por favor. Sí, para con que mucho nos siga gusto. toda la gente. Decimos todas y todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos invitas a estar a tus pies para aprender de ti. Tú eres el Maestro, nosotros tan solo somos discípulos. Tú eres el Señor, nosotros somos tus siervos. Hoy te pedimos la gracia del Espíritu Santo que proviene de tu Santísimo Corazón, oh Jesús, para poder ver, escuchar y sentir cuál es tu voluntad acerca de las verdades del Evangelio en el mundo de hoy, que se sacude y que se colapsa muchas de las veces por el pecado. Tú lo dijiste a través del apóstol San Juan. El motivo para el cual el Mesías vino al mundo fue para destruir las obras del diablo. Señor Jesucristo, protégenos para que el mensaje que aquí comuniquemos llegue a muchas y a muchos. Todo te lo pedimos, sacerdote. Tan solo diré que por allá del año 1987, ya hace un poquito atrás, yo era un chavo que terminaba prepa, estaba por iniciar mis estudios de facultad. Estoy en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNI de Nuevo León.
Y tras un retiro, evento de evangelización carismática, yo le hice una petición a Dios que siempre he creído que Dios me tomó la palabra. Yo le decía, bueno, pues me siento muy contento, Jesús, de conocer un poco más de ti, pero me he dado cuenta que tú estás vivo. Te pido, por favor, concédeme tener una fuerte experiencia de ti. Como a la semana, Jorge, no te miento, de estar haciendo esta petición, yo caí enfermo de la noche a la mañana sin haber algún antecedente o cosa por el estilo. Yo enfermé de epilepsia. Fueron 9 años continuos de tratamientos neurológicos, de situaciones pues bastante desgastantes con todos los achaques que trae este problema, desde las mismas convulsiones, un aumento de peso terrible, pérdida de cabello, una somnolencia que no aguantaba. Yo utilizaba hasta 12 pastillas diarias entre ácido valproico, carbamazepina, isotaper, todavía me acuerdo los nombres de los medicamentos. Y sencillamente cuando voy a entrar al seminario me encuentro con el obstáculo de mi propia enfermedad. Me retiro así casi ingresando en 1993. Tengo otro encuentro con Dios en un evento de Semana Santa en el gimnasio regiomontano de allá de la colonia Chepevera, que quizás muchos de ustedes conozcan. Y me acuerdo que el sacerdote que dirigía la charla a la que entré y a la cual no debía haber entrado porque yo me encontraba anímicamente devastado, no tenía así literal ganas de vivir. Y me acuerdo que decía el sacerdote, dichosos los que lloran porque ellos serán consolados, evocando el pasaje de las bienaventuranzas según San Mateo. Y decía que una persona que pasa por una tragedia, que pasa por una situación difícil en su vida, cuando no conoce a Dios, pregunta, bueno, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas si no le ocurre lo mismo, no sé, al violento, al drogadicto, al corrupto, al que hace cosas perversas? Más aún, hay quienes o se cambian de religión, hay quienes se entregan a los vicios, y para acabar pronto y sin exagerar, no estoy aquí para descubrir el hilo negro, pero hay quienes se han quitado la vida. Yo me acuerdo que el sacerdote decía, sin embargo, la bienaventuranza se encuentra, estoy intentando resumir, en que si tú y yo cargamos la cruz de nuestra respectiva vida a la manera de Cristo, con amor a pesar del dolor, perdonando inclusive a los que se gozan con verte tirado bajo el peso de la cruz, confiando en Dios a pesar de que todo está oscuro a tu alrededor, si tú haces esto, tú te vas a santificar. Yo me acuerdo que cuando escuché este mensaje, Jorge, en mí, y esto causó una revolución, y dije, yo tengo que regresar al seminario, tengo que hacer lo que Jesucristo hizo. Para esto yo ya llevaba más de 6 años con el tratamiento cuando regresé a ese retiro que, te digo a ciencia cierta, no sé por qué fue que estuve presente ahí. Y me acuerdo que en cuanto y que regreso al seminario en 1995, mi salud se empezó a ir para arriba, porque cada mes me hacían exámenes neurológicos de laboratorio para ver los índices del medicamento, el control del problema, etcétera, etcétera. Y yo estaba aferrado a hacer oración, a perdonar, a amar, a hacer el bien a pesar de las contrariedades. Y sucede que el neurólogo dice, oye, pues checando electroencefalograma con electroencefalograma cada mes, no hay problema, y me empezó a quitar el medicamento. Me quitó el medicamento totalmente, y ahí comprendí una cosa que yo le pedía a Jesús. Yo quería tener una fuerte experiencia de Él, lo quería conocer resucitado, pero no sabía que para conocerlo resucitado lo tenía que conocer crucificado, como fue exactamente mi llamado. Y regresé, aquí estoy desde 1996 a la fecha sin ningún medicamento antiepiléptico ni nada. Me siento, gracias a Dios, muy bien sirviendo a Dios y a su pueblo. Y pues desde ahí yo, mi llamado vocacional no fue a través de, pues qué más hubiera querido yo, que es que una canción bonita, que es que alguien me dio un abrazo y entonces me sentí muy conmovido. Yo puedo decir, con todo el respeto y humildad que se merece el mensaje de la fe, que Dios me permitió probar un poquitito de su cruz. Y desde ahí fue que yo quise seguir este llamado, teniendo toda la formar una familia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo aposté todo por Cristo y no me arrepiento. Aquí estamos. Muy bien, Padre, gracias a Dios. Gracias. La voluntad de Dios, ¿verdad? Así Que es. no entendemos muchas veces.
Y posteriormente, ¿cómo se hizo exorcista? ¿Dónde se preparó? Sí, mira, tenemos que decir que una cosa es ser exorcista como un carisma y otra cosa es ser exorcista porque te lo haya delegado a lo mejor uno de los pastores que dirigen tu diócesis. Yo creo que fueran muchas las circunstancias varias de tipo pastoral donde me daba cuenta y sin buscarlo yo que podía orientar y ayudar a través de la oración y del testimonio para que personas que se vieran afectados por este tipo de circunstancias que intuían, que los acechaban, que ellos podían presentir y a veces palpar con claridad que habían cosas preternaturales alrededor de ellos. Y yo empecé a ayudarles, fue en el año del 2008, cuando tuve la oportunidad, cuando nuestro pastor aquí en la Arquidiócesis de Monterrey era el señor cardenal don Francisco Robles Ortega, yo participé del Congreso Internacional de Exorcistas junto con el padre Ernesto María Caro Osorio. Fuimos a Colevalenza, Italia. Previamente, también con el permiso de don Francisco Robles Ortega, participé en el primer Congreso Nacional de Exorcistas, esto lo estaba omitiendo, perdón por el desorden, en la Conferencia Episcopal Mexicana, Ciudad de México. Yo era diácono entonces y expuse por ahí el tema del primer libro que escribí, María, cooperadora eficaz en la expulsión de Satanás, precisamente cuya imagen está aquí a mi derecha en este cuadro. Y pues bueno, en el mismo se habla de la bondad que es invocar a la Madre de Dios, a la Santísima Virgen María, la mujer sin pecado. A que ellos participen también de la salvación de Cristo Jesús y que se sientan que son hijas e hijos muy amados de Dios y no gente ninguneada o gente despreciada por los demás. Para eso Cristo fue que expulsó al mal, para regresarle y reivindicarle a las personas su derecho a vivir como hijas e hijos de Dios en libertad y en santa alegría. Muchas gracias, Padre. Recientemente hemos visto muchos temas de ideología de género que nos aquejan en estos tiempos y obviamente la gente ha sido una revolución esto en la fe, en las familias, en las instituciones, los trabajos, escuelas. Entonces, ¿piensa usted que el ente maligno está interactuando en toda esta gente, en todos los entornos, o solamente es cosa del ser humano, de su maldad? Definitivamente el demonio existe, es una verdad que inclusive se toma como dogma dentro de la iglesia, y definitivamente detrás de cada pecado humano está la inspiración de él. Uno es el que decide a fin de cuentas, pero él es el que provoca, el que busca que nosotros nos alejemos de Dios nuestro Señor. Concretamente, hablando de la ideología de género, es uno de los puntos. Decíamos que la ideología de género, Jorge, forma parte, es un punto de otros tantos formando parte de la así conocida cultura de la muerte, por ejemplo el tema del aborto, de la eutanasia, etc. La ideología de género no es otra cosa sino una forma de pensamiento basada en una premisa equivocada. La ideología de género surgió en Alemania, a propósito, nada más por poner la comparativa, que en Alemania surgió la ideología de los nazis con todas sus consecuencias. La ideología de género, entre otros puntos, Jorge, promueve cosas tan contrarias a la voluntad de Dios nuestro Señor, a la naturaleza que tiene Dios nuestro Señor propuesta para la raza humana, para los seres humanos, como por ejemplo el venderle a los adolescentitos, preadolescentes, la manera de pensar de que ellos no están definidos afectivamente, sexualmente, que mientras son infantes y hasta que no cumplan la edad de 13, 14 años, por ahí podrán decidir qué es lo que quieren ser. La ideología de género entonces es una contrariedad a el propósito de Dios de haber creado a los seres humanos como varón y como mujer.
La ideología de género va a buscar entonces que las nuevas generaciones se confundan y malentiendan. Cuando se hacía propaganda la ideología de los nazis allá en Alemania, por poner un ejemplo, pues se decía que la raza aria era la raza superior, y porque no hubo nadie, Jorge, que levantara la mano y que dijera eso no es cierto, la consecuencia de aquello fue mucha sangre, mucho dolor, un holocausto, como se dice hoy. Si no hay quien levante la mano para decir tajante, determinantemente y autoritariamente que la ideología de género está equivocada, lo que podrá acarrear es mucho dolor, mucha tristeza, muchas depresiones y mucha muerte altamente posible. ¿Por qué digo esto? Bueno, si nosotros hiciéramos, Jorge, un examen de tipo paleontológico o arqueológico, no sé cuál sea la expresión más adecuada, de los restos óseos de una persona que se haya hecho la supuesta operación del cambio de sexo, 200 años después, tú le haces el examen a la estructura ósea y los datos que arrojará toda la sustancia del ADN es que esa persona fue varón aunque se haya operado supuestamente de mujer, o que fue mujer aunque se haya operado supuestamente como un varón. Es decir, la naturaleza ahí está y no la puede cambiar una ideología. El que la quiere cambiar a la naturaleza tal y como Dios nos la ha proporcionado es el espíritu malo, el ser pervertido y pervertidor, que desde un principio fue un homicida y quiere seguir maltratando a la raza humana. Entonces, en respuesta, sí, yo creo que detrás de la ideología de género está en mucho las inspiraciones de Satán, está en mucho las inspiraciones de aquel que quiere que vivamos como si Dios no existiera. Y así como el demonio es eso, un ser que se autolesiona ontológicamente, un ser que no quiere ser lo que Dios hizo de él. Originalmente Dios hizo de él un ángel, y cada que peca se está lesionando, quiere que hagamos exactamente su misma forma de proceder, que los seres humanos vayamos en contra de nuestra dignidad, que los seres humanos humillemos nuestra propia dignidad. La principal manera de empezar a hacer frente a todas estas cuestiones que son verdaderamente diabólicas empieza en reconocer quiénes somos. Somos hijos e hijas de Dios. Y desde ahí, todos nosotros estamos llamados pues a mantenernos en el camino del Evangelio, como el camino hacia nuestra propia realización, para nuestra felicidad, para nuestra plenitud como personas. Muchas gracias, Padre. Padre, ¿qué es lo que busca el diablo? ¿Nos quiere perder? Definitivamente su propósito es negar a Dios, y como a Dios no le puede hacer nada, se echó en contra de lo que más ama a Dios, que somos toda la humanidad, sus hijas y sus hijos, y nos quiere destruir, nos quiere alejar de Dios, quisiera nuestra infelicidad perpetua. Ok, Padre. Estar poseído, o sea, por un demonio, no significa andar trepando por las paredes como nos muestran en las películas. En su experiencia, ¿cómo ha visto los signos cuando alguien está poseído? Sí, la posesión, primero habríamos que decir, es la manifestación más álgida de todos los posibles fenómenos que puede causar el demonio. Digamos que la manifestación ordinaria de él es la tentación. Jesucristo, usted y yo lo padecimos. Sin embargo, la posesión pues es una situación donde hay de parte del demonio dominio total sobre el cuerpo humano, no sobre el alma, sobre el cuerpo humano, y casi lo va a maniatar como un títere. Y pues entre otros signos, principalmente está el degradamiento en la calidad de vida de la persona, una persona que no puede ser feliz, una persona que sufre mucho, que le cuesta tanto encontrar la realización en sus días, todo o muchas cosas
le van en contra. Y entonces ya cuando se empieza a intuir de parte de la iglesia que lo que tiene la persona afectada no es un mal explicable de forma natural, no es un mal de tipo mental ni emocional, cuando se hacen las sesiones de oración para ir dando el discernimiento poco a poco, es decir, el arte fino de diferenciar, ¿está Dios aquí o está lo contrario a Dios en torno al problema que tiene esta persona? Y muchas de las veces es la renuencia exagerada a lo sagrado, un temor, un pánico a las cosas sagradas. Muchas otras ocasiones será cuando hay una posesión, el hecho de que entran en trance las personas, el hecho de la llamada xenoglosía, que es decir, el manejar lenguas que de común nosotros no usaríamos, la criptografía, el conocimiento de cosas ocultas, o a veces la sinergia o sinergia, que es también dicho de una manera más simple, el llamado titanismo, o una fuerza física extraordinaria de la persona de acuerdo a su propia compostura física, a su propia edad. Y me ha tocado ver un poco de estos fenómenos que acabo de describir, toda vez que sobre todo lo más común, te vuelvo a decir, es que la persona cuando tú estás orando por ella siente un pánico indecible, no soporta y se descompone desde simples risas donde aparentemente quisiera decir, ay, es que esto es una broma y quiere salirse, hasta verdaderos gritos y empiezan a maldecir y cosas por el estilo. Y hay un cambio de personalidad total que se diferencia de las enfermedades mentales. Ya estamos abarcando por ahí otro punto, en que muchas veces la enfermedad mental es permanente, es constante, el daño que está sufriendo la persona. En cambio, quien está poseído son crisis. No está mal todo el tiempo, inclusive puede trabajar, inclusive puede desarrollar sus actividades más ordinarias, y es, llamémosle así, de repente. Tiene crisis que le van a afectar inclusive en su relación familiar, en su relación laboral, en la sociedad en general. Y así es como se va a comportar muchas de las veces en lo que en mi humilde experiencia me ha tocado pues ejercitar, ver fenómenos de posesión. Debo decir una cosa, aprovecho. Yo he participado bajo la autorización de don Rogelio Cabrera López como exorcista en la Arquidiócesis de Monterrey de manera ad casum. De manera ad casum, lo repito. Es decir, para situaciones puntuales que el señor arzobispo me ha encomendado, previa explicación que le he compartido de acontecimientos que hay en mis actividades. He realizado la liturgia del exorcismo, que es distinto, y luego cada uno, ninguno salió de a una. El más barato que me salió fue de 3 ocasiones, y hay otros que todavía están en marcha. Okay. Entonces, o sea, con eso te estoy explicando de que hay mucho que no se entiende si no se explica. Sí, claro. Ahí. Padre, y la ocasión crea la situación de posesión, o la persona lo busca o el diablo los escoge, dependiendo en los ámbitos donde anda, las cosas que haga, esoterismo, todo eso que... Sí, muy interesante la pregunta, Jorge. Hay factores que ya de por sí son como propiciatorios para eso. Cuando la persona sola se está metiendo al mundo del ocultismo, esoterismo, todo lo que es el medianismo, el espiritismo, la quiromancia, la cartomancia, lectura de cartas, de tarot, todo aquello, la práctica del reiki, del feng shui, uso inclusive de la ouija, todo eso, muchas de las veces son instrumentos a través de los cuales, cuando la gente es asidua a ello, y a través de los cuales el demonio puede impregnar, puede salpicar, más aún cuando la persona no quiere ni desea que ver nada con las cosas de Dios, más aparte se entrega a ese medio. Puede ser que el ocultismo y el esoterismo sean un instrumento por el cual alguien quede poseído. No siempre el que practica eso queda poseído, pero sí puede ser afectado con males menores.
Otra causa es cuando alguien es un feligrés de los que participan de las llamadas misas satánicas. Y no todo el que va a una misa satánica queda poseído. El ir a esos lugares puede traer como consecuencia precisamente la posesión. Y la tercera causa de una posesión, y es la más rara, pero no quiere decir que no suceda, es el llamado maleficio. El maleficio, que no es otra cosa sino buscar, cuando una persona busca el mal para otra persona con el concurso de un demonio, puede ser la causa de la posesión. Recordemos que el maleficio es indirecto, directo e indirecto. Directo cuando se adquiere a través de una comida, de una bebida. Indirecto es a través de alfileres, a través de muñecos, a eso se le llama la infisión, puede ser por putrefacción cuando se utilizan sapos, por destrucción se utiliza el fuego, es una vía muy parecida a la anterior pero más dolorosa, y el llamado maleficio indirecto por legatura. La legatura es cuando en las almohadas de una persona se colocan objetos maleficados. Muchas de las veces esto ocurre cuando hay una venganza amorosa o cosa por el estilo. Hasta ahí les estoy mencionando, estirándole un poco al tema acerca de lo que es el maleficio en cuanto al modo, directo e indirecto, es decir, por alimentos o por causas materiales. Pero en cuanto a la finalidad, hablamos de tres tipos de maleficio. El maleficio amatorio, que su nombre habla de que hay de por medio un desquite, un mal deseo contra alguien que pues por ahí tuvo un noviazgo, una relación amorosa, etc. El maleficio benéfico, que también su nombre más o menos nos explica qué es cuando la persona por ahí está siendo envenenada de una manera tal que quieren arruinarle totalmente su vida. Y el maleficio de posesión, que pues el objetivo es ese, que la persona quede para siempre afectada por la perturbación de un demonio que controle y eche a perder su vida. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Continuamos. ¿Qué diferencia hay entre la oración de liberación y el exorcismo? Bueno, ambas cosas parecerían lo mismo, pero no son lo mismo. El exorcismo en sí, el exorcismo mayor, que es una liturgia solemne, es un conjuro que la Iglesia permite a través del obispo solo a determinados sacerdotes cuando se ha comprobado y verificado que realmente la persona está poseída. La liturgia del exorcismo empieza con un en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y termina con la bendición del sacerdote. Contiene, por ejemplo, la letanía, la proclamación del Santo Evangelio, hay una oración deprecativa y hay una oración imperativa. De acuerdo al canon 1172 del Código de Derecho Canónico, solamente un presbítero con el permiso del obispo puede realizar la llamada liturgia del exorcismo. Entonces el exorcismo, mi querido Jorge, es exclusivo únicamente para cuando alguien está poseído. La oración de liberación, en cambio, es la oración que todos los bautizados, digo, todos los bautizados, lo subrayo, podemos hacer pidiéndole a Dios que Él ayude, que Él socorra o auxilie a alguna persona que está afectada por algún mal maléfico. La oración de liberación, ¿estaba Jorge? La oración de liberación es de todos los creyentes, cristianos católicos o de todos los cristianos en general. Es lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, en los últimos versículos. Dice, en mi nombre expulsarán demonios. Eso es
la oración de liberación. Pero la oración de liberación habla mucho de la fe personal. En la liturgia del exorcismo van de por medio las indulgencias de toda la iglesia, y es por eso que el sacerdote exorcista triunfa, no porque él sea quien dice que es. Triunfa porque están las indulgencias de la iglesia con el permiso de... Entonces aquí hay un comentario súper interesante que brota de las Sagradas Escrituras. Yo no sé si ustedes se acuerdan, amigas, amigos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículos 11 y siguientes, unos exorcistas ambulantes estaban supuestamente expulsando precisamente demonios y le decían a las personas perturbadas: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien predica Pablo, te ordenamos que salgas. Y un buen día, dice la narración, usted lo puede leer en su Biblia, un buen día, o sea, un buen día se toparon con un poseso genuino o con alguien que estaba verdaderamente endemoniado. Y el demonio les dijo de esta manera: sé quién es Jesús de Nazaret y he oído hablar de Pablo, así despectivamente. Y los encaró a todos: pero ustedes ¿quiénes son? Y dice el autor sagrado que el demonio los humilló, los acorraló y los lastimó de tal manera que tuvieron que salir corriendo y desnudos. ¿A dónde va esto? Si nosotros nos tomamos una permisión que no nos corresponde y que es exclusivísima de la iglesia, me refiero a la liturgia del exorcismo, lo menos peor que nos puede ocurrir es eso, lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos llevemos un susto que no te la vas a acabar, como dicen por ahí. Un susto que te pueda causar depresión o trastorno de ansiedad o no sé qué cosa. Pero ¿sabes qué es lo más malo que sí te puede pasar? Es que el demonio haga que te la creas, que tú no necesitas de la iglesia y te separas de la iglesia. Si al cabo tú expulsas demonios. Y entonces por eso la obediencia y la humildad están a la base de toda esta actividad que, mi querido Jorge, yo no quiero que se pierda de vista. Esto es un servicio de caridad. Esta es una actividad de misericordia de parte de Cristo que sigue reinando en su iglesia en favor de las personas que están afectadas de esta manera y a veces que son tan despreciadas, tan incomprendidas y tan tristemente pues humilladas por muchos en la sociedad. Y pues tras estos sencillos comentarios creo que debe de quedar un poco más claro la diferencia entre la liturgia del exorcismo y la oración de liberación. La liturgia del exorcismo tiene un momento imperativo porque va de por medio la autorización de la iglesia, y la oración de liberación es solamente deprecativa. Es decir, yo le pido a Dios que Él intervenga, yo no doy órdenes, porque hacer eso sería poner en riesgo. Muy bien, muchas gracias, Padre. Gracias a ti, Jorge, por invitarme nuevamente. Es un placer pues intentar ayudar a nuestra comunidad eclesiástica a que sigamos creciendo en la fe. Padre, ¿usted conoció al Padre Gabriel Amor? ¿Qué fue para usted en su proceso? Sí, lo conocí a él. Tuve 3 encuentros con él, año 2004, 2008 y 2012. Haz de cuenta, cada 4 años. Para mí fue toda una inspiración precisamente en mi formación sacerdotal, saber que predicar a Jesucristo es precisamente luchar porque se defienda la verdad de que somos hijos de Dios y que no sea pisoteada. Pues precisamente la actividad de la oración de liberación, no se diga de la ejercitación de la liturgia del exorcismo, es eso, darle su lugar a los hijos de Dios para que recuperen la posibilidad de vivir alegres y felices. Don Gabriel Amor lo conocí en el Congreso Nacional de Exorcistas en Colevalenza, Italia, en el año 2004, pero también en el año 2008, precisamente esta fotografía es del año 2008, y posteriormente en 2012 estuve con él en Roma, Italia, y a mi llegada a Monterrey, México,
me mandó una pequeña carta de su puño y letra, cuyo cuadro pues lo tengo aquí. Está en italiano. Dice: Roma, 30 de agosto del 2012. Carísimo padre Jacobo Salinas Estebané, amadísimo padre Jacobo Salinas Estebané, grazie molte della telefonata. Gracias por la llamada, porque allá estuvimos hablando por teléfono en los últimos comentarios que hicimos. Y lo dice: grazie del libretto que mi è arrivato. Y gracias por el libro que me hiciste llegar, que es precisamente el libro del cual hace unos momentos atrás les platicaba. Luego sigue la carta, dice: me rallegro con te e compadre Ernesto Caro, porque un servidor, yo soy el autor del libro, pero el padre Ernesto Caro fue quien escribió el prólogo del mismo. Dice: avanti con fiducia, adelante con confianza. Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo. Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo, San Giovanni. Jesucristo vino para destruir las obras del diablo, San Juan. Quien non crede al diavolo e alle sue opere non capisce tutta la opera della redenzione di Cristo. Dice: el que no cree en el diablo y en todas sus obras no entiende toda la obra de la redención de Jesucristo. Con afecto en Jesús y María, Gabriel Amor. Con afecto en Jesús y María, Gabriel Amor. Y luego escribe al final: e grazie del dischetto con la nostra foto. Me dice: y gracias por el disco. Disco con nuestra fotografía, que es precisamente la imagen del cuadro grande que les estaba pues compartiendo. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Muchas gracias, padre. Espero no sea la última. Por los tiempos tenemos que parar aquí, pero usted y yo vamos a seguir en contacto por lo que ya sabemos aquí en la parroquia, pero le agradezco el tiempo, su disponibilidad, su atención, y que seguimos adelante a pesar de estas piedras en el camino que usted y yo sabemos. Los obstáculos que de repente vienen como parte de la lucha en el espíritu. Padre, un saludo para todos. Entonces, si quiera despedirse, ¿quién como Dios? Para todos, un saludo. Sí, muchas gracias. El servidor de todos ustedes, soy párroco en la comunidad de San Miguel Arcángel. Miguel, quien como Dios, el que por excelencia fue nombrado por Dios nuestro Señor como aquel que tiene el poder para, de parte de la iglesia, luchar y enfrentar las fuerzas del mal. Ojalá que los comentarios que hicimos nos sirvan mucho a todos. La bendición, Padre. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias en cualquier lugar en que se encuentren. El nombre de Jesucristo esté en los ojos de todos. El nombre de Jesucristo esté en los ojos de todos los que los miran, en los oídos de todos los que los escuchan, en los labios de todos los que hablan de ustedes. Amén. Amén. Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga. Gracias. ¿Quién como Dios? Hola, amigos. Terminamos la charla con el Padre Jacobo Salinas Estebané. Como ven, estuvo muy interesante. Quiero agradecerle públicamente su tiempo y la disposición. Ya se fue, ya terminamos, ya salimos de la charla, nos despedimos, agradecí el tiempo. Pero quiero platicarles lo que sucedió durante la grabación. Tuvimos primero para el camino de mi casa, que es la casa de todos ustedes, hacia acá. Tuve ahí unos altercados fuertes y pues así lo tomé. Hasta estoy sudando recordando, ¿no? Ya cuando llego aquí, el padre me recibe, traemos un proyecto aquí en la parroquia de él, donde está él y todo, y pues muy padre la charla, el recibimiento, y pues yo lo estimo mucho. Durante la charla, yo he trabajado con esta cámara de video por mucho tiempo, muchos videos he hecho y algunos videos he hecho y
y no he tenido problema. Se estuvo apagando constantemente la cámara esta. Yo me empecé a poner como nervioso porque es cuando él tocaba temas. Ustedes notarán los cortes durante la grabación, es cuando la cámara se apagaba. Mientras él hablaba del enemigo, él alcanzó a notar humo. Yo lo había notado de mi lado, yo estoy como en voz en off, atrás de la cámara, pero dije, no, pues es algo, una pelusa o algo, ¿verdad? Que estoy viendo, y él me lo confirma. Entonces durante la charla detectamos que había como una neblina dentro de la parroquia, dentro de la oficina donde estábamos. Eso quiere decir que no estamos exentos, que sigamos a Cristo nuestro Señor, que estemos con los sacramentos, que vayamos a la Santa Misa, que estemos en gracia, porque Él no descansa y Él no quiere que hiciéramos este video. Entonces, pues yo se los quiero compartir. Le comenté, ¿cómo ve, padre? Lo comentamos, y aquí estoy. Antes de irme y regresar a mi casa, quería compartirles esto. Yo sí me puse nervioso porque pues no es normal lo que nos acaba de pasar. Y bueno, pues acordamos hacer un segundo video, el episodio 2. Vendré con otra cámara de apoyo, con unas luces, pues para sobrepasar toda contrariedad, ¿no? En el nombre de Dios nuestro Señor. Y yo sé que San Miguel Arcángel nos protege, el príncipe de la milicia celestial. Ok, entonces es muy importante que al final, o más bien en los comentarios de este video, pongan sus preguntas para que el Padre en el siguiente video pues las conteste. Ok, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, ánimo y para adelante, vamos para adelante, en el nombre de Dios, que Dios los bendiga, pase bien, suscríbanse, denle like, compartan este video y muchas gracias. ¿Quién como Dios?